Hoy nos acompaña un gran elenco y parte, por supuesto, de la producción de una puesta en escena que ya se está desarrollando aquí en la Ciudad de México y que ha tenido mucho éxito. La puesta en escena Icebergs. Y el día de hoy, pues, le estamos muy contentos de recibir a la primera actriz, Luisa Muriel, que está con nosotros. Muy buenos días, Luisa. Muy Muchas buenos gracias días. por estar aquí. No, gracias. Qué equipo más amable y tan divinos todos. Muchas gracias. Y me encanta eso de tercera llamada, genial. Y Enrique Madrid, también actor y productor de esta puesta en escena. Así es, tocayo. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, que empiece aquí la primera actriz, Claro. mi Luisa. Oye, ¿por qué Icebergs? Icebergs, digo, Bueno, el iceberg, una imagen de Sí. que ves simple y sencillamente la puntita del iceberg. Y en profundidad hay mucho, Claro. mucho más. Entonces dicen que las mujeres, la autora se dice, la mujer es como un iceberg. Se conoce la punta, nada más lo que se ve a simple vista, y en profundidad tenemos mucho más que a veces ni ellas mismas saben. claro, y todo está escondido. Muy escondido, sí. Y entonces son 4 historias de 4 mujeres que conforme ha ido el público a verlo te das cuenta que son más que de la vida real. Sí. O sea, yo hago un personaje al final que me dices que de verdad es la mujer que yo conozco con la hija que yo conozco y sucede 4 historias de la vida real de 4 mujeres contemporáneas Sí. que hablan de una violencia muy callada, muy velada, que sucede en las casas. Claro. El que te digan, no seas tonta, cállate, esto, lo otro, o cuídame, o no te vas a... Ay, es... Porque además es humor negro y eso es muy bonito, Sí. que te puedes reír. Bueno, el humor es algo que te dice una verdad tan profunda que te saca esa risa, y esa risa sana, que te cura de cosas que ahí traes. Y el público se identifica a través de este Mucho, humor, ¿no? mucho. Es padrísima la obra y sobre todo que el concepto, no solo la obra de teatro, el concepto general es increíble y es nuevo. Estar Claro. en Casa Quimera, Sí. que entras, una casa de la colonia Roma, en la calle de Orizaba, que tiene lugares, restaurantitos, bares, el café, las ondas vegetarianas, la tienda naturista, las sales de pimientas y subes unas escaleras maravillosas de las casas viejas de la colonia Roma y arriba un teatrito lindo con una terraza maravillosa. O sea que tiene... Por todos lados tiene divertimento, tiene algo lindo. Es una gran experiencia, no Sí. nada más es, digo, por supuesto es ir a ver en la puesta en escena, pero todo lo que conlleva la Sí, casa en donde sí, está, sí. la zona en donde está ubicada, bueno, es todo es todo un viaje. Es todo un Entonces, viaje, ¿no? sí. Oye, Enrique, cuéntanos, ¿quién más está participando en esta puesta en escena? ¿Qué elenco es el que está con ustedes? Pues bueno, ya llevamos, esta sería nuestra 11ª semana. Y bueno, tenemos además de Luisa Muriel, que hace 2 papeles extraordinarios. Tenemos a Larisa Mendizábal, a Renata del Castillo, a Octavio Mier, a Camilo Yepes, a David Anguiano, a Gloria Sierra, a María Cel, a Emma Escalante, Angélica Magaña, Alejandra Urdiaín, Antonella. Somos 8 actores en escena, Iván Esquivel, Javier Espinosa. Muchísima gente. No, como productor es muy atrevido. Y un servidor que también actuó y Sí. tengo un papel ahí en la historia del Mi útero y yo, que también habla de esa violencia no nada más psicológica que puede ejercer una mamá, una suegra o un esposo, sino que también las mujeres Por sí mismas, por ¿no? sí mismas se dejan y no se checan. Entonces es más importante su vida laboral, su vida cotidiana, con amigos, con su pareja y así, a revisarse. Entonces también es una parte que crea conciencia a la obra de que ya nos tocó, nuestras actrices salieron de la primera lectura a hacerse sus estudios. Chequeo. Y el público y las mujeres terminan diciendo: yo soy de esas que no me he ido a checar Sí. en meses. Entonces, eso es muy padre. Las otras historias que yo no soy de esas mujeres, Las cenizas y Me voy a Nuc, siempre también tienen un pues no pensamiento, sino ¿Un mensaje? un mensaje de cómo la gente se identifica
ha tenido el problema con la mamá, con la suegra. Así con que no, todos. Entonces, son temas pues muy, muy reales, muy contemporáneos. Claro. La gente está pues muy bien identificada con su acontecer, ¿no? Pero tiene unas vueltas de tuerca maravillosas. A ver, uno de mis personajes que me encanta, el primero, llega una mujer a su casa con una urna funeraria, se acaba de morir su marido. Y entra y de repente ve la foto del marido, corre y tira las cenizas al excusado. Ya estuvo, le jala y adiós. Y siempre me pegaste, me golpeaste, esto, lo otro, una vida sin ti. Y en ese momento le hablo por teléfono a la suegra. Camila, quiero las cenizas de mi hijo. Y en el rollo que se mete para conseguirlas. Y queremos que todo el mundo vaya a verlas y creo Claro. que podemos invitarlos y darles unas cortesías, ¿Nos ¿cierto? trajeron regalos? Sí. así es, son ¡Eso! las primeras 5 personas que nos llame por teléfono, claro. Son 5 pases dobles para este fin de semana. Ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla. Un gran regalo de nuestros amigos de Icebergs. Y bueno, los Viernes, sábado y horarios, domingo. viernes a las Sí. 9 de la noche, sábados a las 8 de la noche y domingos a las 7 de la noche. Y bueno, cabe resaltar que además de que Adrián Ajame, quien escribió esta Sí. historia con 4 obras diferentes, estamos dirigidos por Adrián Rubio, entonces está el toque masculino que nos puso a cada uno de los personajes. Ok, 4 obras cortas que hacen Cortas. un Iceberg. Que hacen Sí, señor. Una obra, Así es. una obra Sí. larga, no se van a arrepentir. Hay humor, comedia, drama, mensaje, el lugar está excelente, las actuaciones Claro, están grandes impecables. actores. Y la verdad, buen ambiente y se puede entrar con su copita de vino, con su cerveza. Ahí está, se la puede pasar uno muy bien. Luisa Muriel, gracias por estar aquí con Gracias, nosotros. amor. Que sigan los éxitos, de Sí, verdad. señor, los seguimos Enrique viendo. Madrid, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tocayo. Gracias a todos ustedes. Mucho éxito con la sección. Gracias. Y pues los esperamos. Los esperamos. Gracias y ahí están los regalitos, como ustedes ya lo vieron.